porque tú eres bueno, Señor, eres perfecto y permites que cada día respiremos, Señor, la bendición de vivir nuevamente. Pero no solo lo natural, sino respirar tu propia presencia, saber que estás en medio de nosotros, que tu espíritu habita, que somos templo tuyo, Señor. Gracias por esa salvación tan grande que tenemos en Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ayúdanos a nunca olvidar eso y a promulgar, Señor, a llevar tu evangelio a toda familia y nación. Señor, que no sea esto un lema, un coro, sino que sea una realidad. Que si te amamos, Señor, debería dolernos las personas que no te conocen. Si te amamos, debe dolernos que hay gente que se muere sin Cristo, Señor. Gracias. Pedimos tu dirección. Prepara nuestro corazón, Señor. Que seamos buen terreno para que la semilla de tu palabra, cuando caiga en nosotros, dé fruto al 100% o de acuerdo a la capacidad que tenemos, Señor. Gracias. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a casi terminar la serie de enseñanzas que se llama Preguntas Incómodas acerca de la iglesia. Algunos han seguido todas las enseñanzas, otros no. Les recomiendo que las escuchen, están en YouTube, están colgadas. Y hoy vamos a ver 4 preguntas más y nos va a quedar una quinta puede ser el martes en el tiempo de estudio bíblico o el viernes en el tiempo de la tarde, de 7 a 8 de la noche. Puede ser, le estaría contando. Hoy vamos a revisar las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué ofrendar en una iglesia local? Algunos preguntan, pero ¿y si quiero, por qué no doy en cualquier lado? Vamos a ver qué se puede hacer. 2. La segunda pregunta que han hecho, que tiene también que ver con eso, ¿las iglesias diezman? Una buena pregunta. Y una tercera pregunta, ¿qué hacen con el dinero en la iglesia? También se lo preguntan, ay, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hacen aquí con el dinero? Y la última pregunta, ¿por qué si los pastores tienen plata, el de mi iglesia no? La última pregunta. Aquí redacté todas tal cual el sentir del año pasado de lo que preguntaba. Así que ni modo. Entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Por qué ofrendar en una iglesia local? Yo creo que esa es una de las preguntas que muchas personas se hacen. Y antes de entrar de lleno en la respuesta, quiero hacer 2 grandes aclaraciones. La primera, hermanos, primera aclaración. Hace aproximadamente unos 5 años estuvimos tratando una serie de el por qué dar a Dios. Entonces está colgada, pero más adelante en el transcurso del año vamos a estar repasando todos esos conceptos. ¿Qué significa el diezmo? ¿Qué significa la ofrenda? ¿Qué significa primicias? Cada clase de cosas. De hecho, hace como 2 años se vio algo parecido, que es la verdadera prosperidad. Entonces yo hoy voy a partir desde el punto de vista que todos ustedes saben, primero, que de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y todos los que en él habitan. Por lo tanto, todo es de él, todo es de su mano, a él le pertenece. Y lo que podamos dar es algo que él ya nos ha entregado antes. Y eso incluye los recursos monetarios. Segundo, porque dar, parto desde el punto de vista que ustedes ya saben que dar es un acto de amor, de gratitud, y que expresa no la inmensidad de Cristo cuando se dio en la cruz por todos nosotros, pero sí sirve para mostrar una pequeña parte de nuestra gratitud, porque nunca, por más que demos la vida, dinero, lo que querramos dar, nunca igualaremos ni podremos dar ni una millonésima parte de la entrega que Cristo hizo por nosotros. Nunca podremos eso, dar. Tercero, que parto desde el punto de vista que ustedes saben que en la iglesia primitiva, y les invito a leer los Hechos, fue una iglesia que era muy buena en el cuidado de los hermanos,
en el cuidado de los misioneros, en el cuidado de aquellos que servían la palabra, en el cuidado de la gente indefensa, de las viudas, de todo. Entonces, por lo tanto, parto desde ahí, que la iglesia primitiva tenía un gran amor hacia los hermanos y hacia los perdidos, y por eso daban, aportaban aún en medio de no tener fuerzas económicas. Parto también desde el punto de vista que Pablo nos invita a que cada uno dé como propuso en su corazón, porque a nadie se obliga a dar. Y si algún día aquí le dice, es que tiene que dar no sé cuánto, estamos en problema. Pero no te obligamos a dar nunca. Tú verás, eso es tu problema con Dios, eso es tu problema con lo que has entendido de la palabra, pero cada quien debe dar como propuso en su corazón y según haya sido prosperado. No te vamos a exigir un tope, un máximo, un mínimo, no. Tú da para la obra de Dios según Dios te puso y siendo fiel a lo que Él te ha dado. Algunos dan el 10, otro el 15, otro el 20, cada uno da de acuerdo a cómo ha sido prosperado. Otros, lo único que pueden dar por el momento es sus fuerzas, sus servicios, sus oraciones, y dan eso. ¿Ok? Segunda gran aclaración para ir de lleno a la respuesta. Y es que con respecto al dar es fácil de caer en dos extremos. El primero, el decir, es que no hay que dar nada porque Cristo lo dio todo. Y el segundo extremo se justifica en lo mismo, pero es que tienes que darlo todo porque Cristo dio todo. Y ambos se justifican en lo mismo, en un mal entendimiento de la obra de Cristo. Lo que sí va a aclarar las Escrituras es que, como les decía anteriormente, cada quien da, y aparece en el Nuevo Testamento, según haya sido prosperado. Yo tengo una disciplina, es decir, me he instruido, me gusta hacerlo de esta forma, y es que doy una parte, 10%, lo hago como esa manera pedagógica, didáctica. También doy ofrendas, también doy para arriendo, para diferentes valores, etcétera. Si no, pregunten por una hoja de Excel donde aparece los aportes que hago o los sobres de diezmo. Ahí pueden mirar cómo acostumbro a hacerlo. ¿Por qué? Porque creo que es una forma de apoyar la obra de Dios. Entonces no hay que llegar a excesos. A veces mucha gente se escuda en decir, no, pero es que ya Cristo lo dio todo, porque son tacaños, porque simplemente no quieren dar. Sinceramente, algunos se escudan en eso, pero otros legítimamente no tienen recursos. Y nosotros tenemos que apoyar a esas personas, tenemos que cobijarlas. Algunos no tendrán para comprar algo, les damos para comprar algo, otros no tendrán para transporte, se les da para transporte, y para eso es la iglesia, para eso estamos. Entonces, ¿por qué ofrendar en una iglesia local? Le tengo 4 razones. Y la primera razón es porque en la iglesia local donde nos congregamos podemos practicar la generosidad. Esa es la primera gran razón. Porque ya yo partí, hace rato les dije las del dar, y es Dios, de Dios es la tierra, es todo, damos de gratitud. Ahora les estoy dando las razones por qué dar en un cuerpo local. Y en primer lugar es porque es el lugar donde podemos practicar la generosidad. Dentro de la iglesia saben cómo distribuir los recursos, saben también, tienen la sabiduría, han visto los problemas y saben quién necesita, saben en qué se debe invertir, cómo usar eso. Imagínense si se harán de pronto algunas cosas al azar. No, de hoy yo quiero pagar el recibo, no, que la otra semana el otro, y de pronto no sabemos qué es lo que hay que pagar o cuánto hay que reunir para el arriendo y eso. Sería un desorden. Entonces, en la iglesia local donde nos congregamos, podemos practicar la generosidad, podemos bendecir la obra del Señor. Hechos 2, 44 y 47 dice así:
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por primera vez aquí aparecen los creyentes haciendo aportes económicos para suplir las necesidades del cuerpo de Cristo. Como les dije alguna vez, aquí no les vamos a pedir venda sus casas, venda sus cosas. No. Aquí fue una situación que se dio en medio de la iglesia primitiva, donde decidieron algunos hermanos por iniciativa propia para cuidar a otros que estaban en situación difícil, vender algunas cosas que tenían. Pero no estoy diciendo que ese es el modelo que debemos practicar o seguir fielmente, o así es que todo el mundo tiene que vender sus propiedades. Les decía la otra vez, hay que ser responsables, ahorre y compre, pague su vivienda. También procure darle una herencia a sus hijos, procure dar algo. Pero lo que enseña el texto es que la gente era tan generosa y era tan amorosa por el cuidado del hermano que eran capaces de dar aún todo lo que tenían. Y eso es lo que quiere mostrar el pasaje, que la iglesia es el lugar donde uno puede mostrar la generosidad. Y te pregunto, ¿te duele cuando ves a tu hermano que no tiene para comer? ¿Te duele cuando ves que tu hermano se va y se viene a pie de la iglesia? Es que yo no sé si ustedes aquí han identificado, pero aquí hay algunas personas, y no estoy hablando de los que viven aquí cerquita, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de personas que viven aún más lejos, muy lejos, barrios bastante lejanos, y tal vez ni saben, y vienen a pie, y vienen de lejos. Y no voy a mencionar los barrios, pero barrios que están lejos. De hecho, y puedo hablar de mi propio testimonio. Saben que vengo de la iglesia que está en el Piedrapopa y que fui enviado acá como misionero hace muchísimos años. Y bueno, y Dios por su gracia me colocó a pastorear. Pero muchas veces me tocó ir desde el Socorro por el Sao hasta allá al Piedrapopa, a pie. Por amor, simplemente, y regresar, y a veces hasta el centro y regresar, ¿vale? Y eso no tiene ningún problema. Y no iba a sacar la excusa, no, pero es que voy a buscar un lugar que quede al lado, ¿vale? No sé, si Dios te dijo al lado, búscalo. Pero yo aprendí a que Dios me puso en un lugar y debo servir en ese lugar, por algo me puso ahí. Y muchas veces oré, y Dios me mandó el chance. No esos que se compran, sino alguien que me llevara en un carro o en un taxi. Muchas veces me pitaron, me llevaron. De hecho, en la época de colegio cogí mucho chance que me llevaba a la iglesia. Entonces, hermanos, definitivamente este es el lugar donde se puede practicar la generosidad. Por primera vez en ese texto aparece la iglesia dando recursos económicos para el cuidado de los hermanos. Hermano, y yo no sé, pero es interesante cómo está esto, porque es que este capítulo 2 nos muestra, cuando tienes dinero, puedes usarlo para la obra de Dios, pero alguien puede preguntar, pastor, ¿y si no hay dinero? Bien, mira el capítulo 3, pasa la página de tu Biblia, o con el dedito si es de esas digitales. Miren, el texto no se queda corto, sino que inmediatamente, Hechos 3, 1 al 10, dice así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan
fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hermanos, me parece interesante que después de mostrar un texto donde la gente, hablando del capítulo 2, da dinero para apoyar a otros, y en el templo y en las casas alababan a Dios y entraban a adorar a Dios, ahora aparece un texto donde 2 apóstoles no tienen dinero. Y miren, me llama la atención primero los versículos 1 y 2, mírenlos atentamente. Nos dejan ver que a veces nosotros somos tan espirituales y estamos metidos en nuestra rutina y en nuestras prácticas religiosas, que a veces volvemos al necesitado parte del paisaje y lo invisibilizamos. Pues Pedro y Juan, según ese texto, iban todos los días a orar, ¿o no? Y el texto, el versículo 2 dice que todos los días colocaban a este muchacho ahí, o a este hombre. A veces somos tan espirituales. Ay, vamos de rapidez a la iglesia. Ay, pero esa señora necesita. No, voy de rápido, necesito llegar rápido a la iglesia. Y si el Señor quería que tú hicieras algo con esa persona, y si el Señor quería que tuvieses compasión y le predicases el evangelio y esa persona fuese a ser rescatada, ¿no eran Pedro y Juan los que tenían la costumbre de orar? Gracias a Dios, el muchacho los llamó. Otra cosa que podemos aplicar de aquí es que siempre tenemos algo de parte de Dios para dar. Así que no digas que no tienes con qué servir a Dios para la expansión de su reino. Siempre habrá algo que podremos dar. Y en este caso no tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tienes tú para dar? ¿Qué tienes para dar? Otra aplicación: no todo se soluciona con el poder del dinero, sino con el poder de Dios que hay en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice el texto. Además, última aplicación que puedo encontrar dentro de ello, y es que tanto en los capítulos 2 y 3 de Hechos, la reacción de la iglesia, la reacción de las personas que se convierten, la reacción de las personas al recibir algo es de regocijo y unanimidad. Con dinero o sin dinero hay felicidad. El dinero no es la felicidad, hermanos. Y yo sé que en estos días de pronto algunos dicen: uy, fue quincena y no vi nada. Y no vi nada, pasa. Sí. Incluso se los digo en mi caso. A veces uno tiene trabajos, o a veces en el lugar donde uno trabaja, o por ejemplo, la universidad, no han pagado. Y gracias a Dios, ha sido la gracia de Dios que me sostiene. No entendí ese amén, pero bueno. Bien, segunda gran razón para responder la pregunta: ¿por qué ofrendar en una iglesia local? Porque la iglesia local usa las ofrendas para sustentar a los hermanos en la fe necesitados y a personas que no son creyentes y necesitan ver a Dios a través de no solo la palabra, sino también de las obras de la fe. Porque nuestra fe no puede ir desligada de las obras. Romanos 15:26 dice, 15:26 sí dice: porque Macedonia y Acaya
tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y es una de las cosas que practicamos. Tal vez no tenemos grandes recursos, pero en la medida que podemos, ayudamos con transporte, ayudamos donando. De hecho, del aporte que ustedes dan de los alimentos, para que sepan, la semana pasada se dio una canasta. ¿Sabe? Yo quisiera que la canasta de amor fuera grande, que pudiéramos dar muchísimo, para que por lo menos las familias a las que les damos pudieran estar tranquilas, por lo menos por una quincena, un buen tiempo. Por eso quiero invitarles a dar a la canasta, porque hay hermanos entre nosotros que están pasando dificultades y no podemos ser ajenos a ella. Hechos 4, 32 al 35 también nos muestra que la función de la iglesia es ayudar. Y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hermanos, la invitación es, nuevamente, entendamos, el texto nos llama a cuidar a los demás. En la iglesia procuramos cuidar a los hermanos, a las hermanas y a toda clase de personas. De hecho, y bueno, me han escrito a veces, varias veces, personas que necesitan o comer o almorzar o desayunar acá. Y es una bendición aportar. Y no necesito publicarlo. No necesito tomarme una selfie con esa persona mostrando el desayuno para mostrar que Dios está obrando. No, eso se hace en silencio. Y Dios lo bendice. Y hermanos, yo le invito a que seamos sensibles a la necesidad. ¿Cómo está la persona que está a tu lado? ¿Qué está pasando? Porque a veces nos enfocamos solo en alguna gama de necesidades. Tercera gran razón, amados hermanos, porque la iglesia local usa sus ofrendas para las actividades evangelísticas, la obra misionera, para transportes, mercados, etc. Es decir, damos a una iglesia que usa el dinero para la extensión de su reino. También lo utilizamos para lo que tiene que ver con lo locativo. Pero en primer lugar, tratamos en lo posible de sacar de aquí los dineros para salir, para hacer algo. La idea en lo posible, aún para capacitaciones, cuando hay personas que no pueden pagar algo, la idea es que el reino crezca, que el reino avance. Filipenses 4, 10 al 20 dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y está hablando Pablo en medio de hacer misiones. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Era que no tenía un peso, Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno,
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a mi Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo estaba haciendo la obra de Dios y no tenía un peso. Y en medio de todo eso, la iglesia más pobre que se identifica en el Nuevo Testamento es la iglesia que más lo apoya. Y suele pasar así. A veces la gente que económicamente tiene menos es la que más aporta. Es la que da todo, da su corazón. Es la que se atreve a entregar su propia vida para el servicio de Dios. Así que definitivamente ser generoso, el dar, no tiene que ver con la cantidad de dinero. Tiene que ver con tu corazón. Tiene que ver con lo que tú eres capaz de dar y entregar para el Señor. Entonces, dar para la obra de Dios. Cuarta pregunta y última de esta primera. Porque como iglesia cumplimos con el mandato de sostener a quienes trabajan para la obra del Señor. Y no me voy a detener, para mí es incómodo hablar de esto muchas veces, y se lo he dicho. 1 Timoteo 5, 17 al 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En las iglesias se sostiene también a quien predica y enseña la palabra. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 18. Hay otros más largos y que explican mejor esto, pero este me pareció conciso por el tiempo y porque hoy tenemos cena del Señor. Entonces, hermanos, en esta iglesia también sostenemos al pastor, sostenemos a quien predica la palabra. En este caso soy yo. Y muchos saben lo incómodo que es para mí hablar de esto. Segunda gran pregunta. ¿Las iglesias diezman? Hermanos, en nuestro caso nosotros pertenecemos a una denominación, AIEC. Significa Denominación Eclesiástica Iglesias Evangélicas del Caribe. Como iglesia no damos el 10, damos el 13. Damos el 13% porque fue lo que se acordó casi desde los inicios de la denominación hace más de 70 años, más de 75 años, y se decidió que ese era el rubro que se iba a usar para el sostenimiento de la central allá en Sincelejo, donde hay un lugar muy grande. Los que han ido a campamentos creo que lo han visto. Hay colegio, el colegio Betel, se tiene toda una infraestructura. Entonces, como iglesia, nosotros sí entregamos no el 10, entregamos el 13% de los ingresos a nuestra denominación. De ella nosotros recibimos la cobertura como denominación eclesiástica Iglesia del Caribe. De hecho, la personería jurídica se desprende de la personería jurídica especial de la denominación. Entonces, hermanos, nosotros pertenecemos a esta denominación, está expandida, hay más de 1,400 iglesias en Colombia, en los pueblos, dentro de los pueblos. Principalmente esta denominación se ha enfocado a estar por donde no entran otros, muy adentro del monte, muy adentro, y también estamos aquí en lugares como las ciudades. De hecho, hay algunas iglesias bastante grandes, como en el Carmen de Bolívar, en otros lugares, en Sincelejo, Montería, los que ya han ido. Hay en Medellín, en Bogotá, en muchos lugares y en muchos pueblos que hoy no terminaría de decir la cantidad de pueblos. Entonces, no diezmamos, damos el 13%. O sea, no existe. Siguiente pregunta, amados hermanos. ¿Qué hacen con el dinero en la iglesia? Bien, tienen dos grandes opciones, ¿cierto? Usted es miembro bautizado, acérquese y hable con los hermanos de finanzas, de tesorería, pregúntele a ellos. Pero les daré un panorama pequeño. En primer lugar,
El 13% se va a la denominación. En segundo lugar, según los últimos estimativos, el 56% de los ingresos se van en el pago del arriendo. Y el 31% restante para los pagos de servicios públicos, para la ayuda en transporte, evangelismo, misiones, arreglo locativo y sostenimiento del pastor. Así actualmente se está distribuyendo los dineros. A veces pueden variar los porcentajes dependiendo de los ingresos y obviamente sube el rubro, el porcentaje del arriendo cuando los ingresos son más bajos. Es obvio, matemáticas simples. Entonces, hermanos, en esta iglesia, si usted quiere preguntar, pregunte que tenemos la capacidad de responderle. Tenemos todo en Excel bien hecho, si quiere mirarlo, con gusto. Obviamente no vamos a salir aquí a publicarlo y ponerlo allá afuera en la pared, no, porque no es el objetivo. El objetivo es que usted quiere saber, le mostramos. Y si alguien quiere prepararse para servir a Dios en las finanzas, pues hermano, órele al Señor y sí, necesitamos equipo de contadores, de administradores que nos ayuden para el cuidado de las cosas y para hacer provisiones para nuestro lugar propio, para reparación de instrumentos, para todo ese tipo de cosas. Así que hermanos, realmente es un trabajo grande. Y la última pregunta de hoy, hermanos. Esta pregunta parece un poco chistosa, pero a mí me cuesta. ¿Por qué si los pastores tienen plata, el de mi iglesia no? En el cuarto punto de la primera pregunta acerca de por qué ofrendar en una iglesia local, decíamos que porque como iglesia cumplimos el mandato de sostener a quienes predican la palabra o que trabajan en la obra del Señor. Literalmente así lo dice Timoteo, trabajan en la obra del Señor. También habla del sostenimiento de los pastores. Pero quiero agregar un texto más y que ustedes me digan qué les parece. O usted lo va pensando. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, 1 al 15. Y ya les voy a responder bien. Primera carta a los Corintios 9, del 1 al 15. Y este es Pablo hablando que él era apóstol. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois. Para un momentico, el contexto de la carta a los Corintios es que se estaban presentando problemas. Aquí en primera carta a los Corintios 9, del 1 al 15, había problemas. A Pablo lo tenían como, nosotros queremos un superapóstol como lo hay en la otra iglesia. Pablo, tú no eres tan llamativo como los demás. Tú eres bueno para escribir, pero cuando estás hablando en público no eres tan bueno. Era la crítica que le hacían. Y entonces por eso algún Pablo dice, ¿saben qué? Dentro de la carta dice, ¿quieren que les escriba duramente? Entonces Pablo tenía ese tipo de problema. Lo estaban menospreciando. De hecho, Pablo también menciona en un momento que él tiene algún problema. Parece que algo pasó, se infectó, no sabemos qué pasó, pero tenía un problema visual y en parte de la cara. Parece, no sabemos si era una deformidad o algo, pero algo le sucedió. Y entonces también lo menospreciaban. De hecho, muchos de los apóstoles tenían sus esposas, él no tenía, lo menospreciaban porque era soltero. Muchos de los apóstoles habían falsos apóstoles que estaban exprimiéndolos, sacando dinero a la iglesia. Como Pablo no lo hacía, porque Pablo no le quería pedir a los de Corinto, sino que le pedía a los que tenían menos plata, a los de Filipos, porque lo daban con amor. Entonces le reprochaban, le decía, pero es que nosotros, mira, sostenemos a tal apóstol, y tú no quieres que te sostengamos. Entonces, ahí viene esto. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Ahí viene. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?
No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas es Pedro. Es decir, ¿qué? Entonces, ¿qué? Yo no me puedo enamorar. Y dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, porque ellos trabajaban en la obra del Señor y le imponían a Pablo, no, entonces trabaja en la obra del Señor, pero también trabaja en otra cosa. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Paro ahí. Lo interesante de esto es que Pablo va a tomar una ley del Antiguo Testamento que es para los animales y va a interpretar en el Nuevo Testamento de esta manera. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza debe recibir el fruto. Está diciendo, Dios tiene cuidado de los animales, pero de ti también. Si tú trabajas, deberías comer del fruto de tu trabajo. Y sigue diciendo el texto, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es de gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque él era el que había fundado la iglesia. Pero miren lo que dice Pablo, y esto es espectacular. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¡Wow! ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó al Señor que a los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito para que esto se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que alguien desvanezca esta mi gloria. Porque Pablo no estaba dispuesto a que en medio de esa congregación se jactaran de decir, el evangelio crece porque nosotros damos dinero para este evangelio porque se lo damos a Pablo. No, Pablo prefería recibir el dinero de Tesalónica, de otros lugares, de Éfeso, de Filipos, sobre todo de Filipos, que eran los que menos tenían. Porque decía, y a Filipos le dice, gracias, ustedes han dado más, como leíamos ahora rato. Porque Pablo no quería que se jactara. Hermanos, ¿por qué si los pastores tienen plata, el de mi iglesia no? Hermano, sé que la pregunta parece un chiste, pero definitivamente hoy se nos vende un evangelio exitoso, que el éxito es tener un megatemplo, que el éxito es tener ropa nueva cada domingo. Si el pastor sigue repitiendo las cosas o se pone una chaqueta para que no lo noten, entonces el pastor está quebrado y no tiene éxito. Hermanos, definitivamente Dios no nos mide por la cantidad de cosas materiales que tengamos. Jesús, el Rey soberano de todo, al inicio del servicio se leyó Filipenses, donde dice que Él, siendo en forma de Dios, tener todo soberano, no lo escatimó y se rebajó a ser como un humano. No, pero peor aún, dice como un esclavo. Forma de siervo es esclavo, literalmente. De aquí, creo que ninguno se ha hecho esclavo. Jesús se hizo esclavo. Jesús lo dejó absolutamente todo con tal que tú y yo gozáramos de la libertad que hoy gozamos en el evangelio. Hermanos, a la luz de la palabra, yo creí un día y entendí que Dios me llamó y estoy llamado a servir. Y hermanos, definitivamente aquí mi objetivo no es recoger dinero para mí, no. Esto es para la obra del Señor. Primera carta de Pedro 5, del 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, habla Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será reservada.
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa a mí es la que me interesa. No me interesa tu dinero. Y como les decía, suena chistoso, pero a mí me cuesta hablar de esto. Como pastor, yo un día decidí dejar mi estabilidad económica para servir a su obra. Y me ha costado. Si algo pueden aprender de eso, es den todo por Jesús. Él me ha sostenido. Y gracias a Él me ha permitido tener varios trabajos en medio de servir al Señor. Quisiera estar al 100% estudiando la palabra, visitando, ayudando y todo. Pero necesito ser responsable con mi familia. Y por eso trabajo. Hermanos, si algo podemos aprender de Cristo es su entrega total. Y yo puedo imitarlo a Él, no puedo hacer otra cosa. Así que mi interés aquí no es plata. Es que usted sea salvo, que usted haga lo que tiene que hacer. Y hermanos, a veces me duele, a veces se lo digo a alguno, ver que a veces no apreciamos el trabajo de muchos hermanos aquí, que entregan su vida, que ensayan, que practican en la alabanza, que limpian, y ponemos chicle en las sillas, dejamos las cosas tiradas, desconectamos los abanicos sin que estén apagados. Me duele eso, y a veces lo he expresado. Hermanos, ¿saben? Es una iglesia donde la mayoría de sus miembros son jóvenes, pero también son viudas, muchas, y otras madres cabezas de hogar. Así que no somos el lugar que más recursos económicos tiene, pero tenemos una cantidad de dones impresionantes. Y Dios es el que ha sostenido esta iglesia. Si no, no estuviera. Es que si quieren, mire atrás. Que no estamos vacíos por misericordia de Dios, estamos llenos. Y eso que subieron los niños, si estuvieran aquí, hubiese gente sentada en el piso, literalmente. Entonces, hermanos, mi objetivo aquí no es enriquecerme. Mi objetivo es que usted busque de Dios. Y si algunos saben, cuando empezamos con grandes deudas porque teníamos que pagar lo que era vacaciones, salarios, pensiones, un montón de cosas del pastor que estaba anteriormente para su sostenimiento. Y luego, mientras nos trasladamos, tocó pagar muchos aires, así que toca invertir el dinero en eso. Y hermanos, como pastor les puedo decir que uno tiene que ser el primero en dar el ejemplo, en dar. Y por eso procuro hacerlo. Así en algunos momentos de acuerdo a mi posibilidad y no de todo lo que quisiera dar. Algunos que me conocen de muchos años saben que hubo un tiempo con mi trabajo que tenía estable en la entidad financiera, me iba muy bien y podía viajar y salir y todo. Y que amaba dar todo para la obra de Dios. De hecho, de niño uno de mis sueños fue ser el que apoyaba a misioneros y todo eso. Y hoy lo hago no desde la posición del que tiene todo el dinero del mundo, sino del que capacita e instruye para que se vayan por el mundo. Entonces, hermanos, cada quien tiene sus dones, cada quien tiene lo suyo, sirva con agrado. Como dice, vuelvo al texto de 1 Corintios 9, ¿no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio. Jesús era sostenido también por las viudas. Miren Lucas, que dice que había un grupo de mujeres, no eran los ricachones de la época, nada, estaba un montón de mujeres
ayudaban al ministerio de Jesús. Ahora no quiere decir, no, hermanas, ayúdenme a mí, no. Porque ya ustedes lo han hecho sin que yo lo diga. Días que me he quedado aquí, que me toca los viernes llegar hasta la noche, u otros días, aquí me han brindado almuerzo. Hay hermanas que vienen y traen aquí una cena, traen algo. Entonces, hermanos, definitivamente Dios ha sido muy bueno. Hay derecho para que el que anuncie el Evangelio, ¿cierto? Viva del Evangelio, pero yo siento lo mismo que Pablo, no quiero ser carga. Y es una cosa que es interna, una lucha interna en mí, porque no quiero ser carga para ustedes. Y cuestiones como estas, en esta época se malinterpretan en cantidad, porque la gente ama el dinero. Y hay muchos que pastorean por plata. Y lastimosamente, no sé si lo han escuchado, pero en la universidad muchas veces escuché, aún estudiando mi especialización, que decían, no, me voy a meter a pastor porque no tengo plata. Nada más busco un local y ponte una silla. Monta unas sillas a ver qué va a hacer Dios. Porque esto no es porque montes sillas y eso. Es porque Dios te manda y te guía a hacer algo. Y es porque seas encomendado por un cuerpo local. Porque te coloquen. Y ya más adelante vamos a ver en el transcurso de la semana esta que entra cómo se escoge un pastor. Y hermanos, ¿por qué los pastores tienen plata y los de mi iglesia no? No todos los pastores tienen plata. La enorme mayoría, y lo he visto con mis propios ojos, muchos no tienen ni con qué comer. Sé de algunos pastores que aún viviendo en el mismo lugar, gracias a Dios no vivo en este mismo lugar, pero me han contado cosas tan difíciles como que han tenido sus mercados y ha llegado gente inescrupulosa y se les lleva las cosas. O le abren la nevera y le empiezan a sacar jarras de jugo todo. Y lo que tenían para sus niños se los comen y se los acaban. Y es en la iglesia. Hermanos, ¿por qué si los pastores tienen plata, el de mi iglesia no? Porque a mí no me interesa la plata. Me interesan los momentos, los detalles, la familia en la carne y la familia en la fe. Porque la plata no me sostiene, a mí me sostiene Dios. Porque es mentira, como les dije, que todos los pastores tienen plata. Al contrario, muchos entregan todo. Y algunos terminan siendo, por amor a la obra, terminan siendo mal ejemplo. Porque sus hijos terminan refutando y diciendo, no quiero creer en Cristo. Porque tu papá diste todo y nos abandonaste. Diste todo eso a la iglesia y a nosotros nada. Y eso también es el otro extremo malo. Porque aunque no hay dinero, ustedes dan sus vidas. He disfrutado de las invitaciones a restaurantes, pero también cuando me dan plátano con agua y ya, o cuando me dan tóxicos de la tienda. Y tóxico no es la palabra como la están usando mal ahora y que las personas tóxicas, no. Tóxico, como dicen, es aquí la cola román con no sé qué, con el pan, la gaseosa con pan. ¿Ok? Entonces, hermanos, vuelvo al ejemplo de Cristo. Le invito a que usted lea la carta a los Filipenses y se dé cuenta que Cristo, el príncipe de los pastores, entregó absolutamente todo. Léase el Evangelio según San Mateo. Y Jesús no tuvo cuna de oro, tuvo cuna de paja, tuvo cuna de la peor. Que el olor más bonito, más feo dentro del entorno del pesebre no era que el bebé hiciera alguna gracia, era que estaba rodeado de animales que hacían sus gracias. Hermanos, Jesús tuvo que padecer. El mismo Señor Jesús le tocó ser migrante, le tocó ir de un lado para otro. Y hoy muchos miran con desprecio a hermanos que migran de un lugar a otro. Jesús fue migrante, Jesús fue desplazado por la violencia. Jesús le tocó todo. Y lo recibieron en la peor de las tierras, en Egipto. Se supone que eran sus enemigos. Y dice, de Egipto enviéme hijo. Cuando Jesús regresó ya estaba como, no sé si más gordito, ¿qué? Pero regresó.
Hermanos, miremos a Jesús como ejemplo de esto. Sé que tuvimos preguntas fuertes. Le invito a que ofrenden en una iglesia local, porque hay personas sabias que saben distribuir las cosas. Pero si tú quieres también aportar algún ingreso, darle a alguien algo en especial que el Señor te movió, no te voy a decir que no lo hagas, puedes hacerlo. Pero sí necesitamos en este lugar el sostenimiento, arreglar cosas tanto. Esta iglesia sí diezma, da un 13%. Y el dinero lo distribuimos sabiamente. Si no tuviéramos todo lo que tenemos, si no pudiéramos conservar algunas cosas bien, si no, ya estuviéramos cortado. Para algunos saben que hoy hay una necesidad, que hay que arreglar algunas cosas allá. Ahora luego les hablo de eso. Pero hermanos, yo le invito a que usted se siga dejando tocar por Dios. Señor, gracias.